cristianos hacia María. Y ustedes van a encontrar en el Nuevo Testamento que ninguno de los apóstoles, en ninguna de las 14 epístolas del apóstol San Pablo, ni siquiera en el libro del Apocalipsis, que es un libro que habla acerca del fin del tiempo, en ningún momento se menciona a María como la salvadora de la humanidad. No se habla en ningún momento de María como la mediadora. Esas prerrogativas de María le fueron otorgadas 400 siglos después que la Virgen María había muerto. Y es mucha coincidencia que el concilio de Teótoco se celebró en Éfeso. ¿Y saben por qué digo que es mucha coincidencia o no es ninguna coincidencia? Sino que en Éfeso fue donde se celebró aquella reunión infernal donde querían linchar al apóstol Pablo, porque esta gente era devota de una virgen, de una diosa virgen que tenía en sus manos un niño. Esa era Diana, la diosa de los efesios. Entonces, es mucha ironía que en el lugar donde quisieron prender a Pablo, donde quisieron matarlo por profanar a la diosa madre y al niño, ahora 400 o casi 500 años después, en ese mismo lugar se estaba proclamando un dogma, una doctrina totalmente diferente a la que el apóstol Pablo había establecido. Esa es parte de la sorpresa que uno se encuentra cuando aborda el asunto de la adoración a María. Por otra parte, la doctrina de la Asunción de María, que consiste en el dogma de que María un buen día murió o no murió, sino que supuestamente la daban por muerta. Pero dice la tradición católica que los apóstoles que estaban regados en todo el Asia, misteriosamente fueron traídos por el aire tal vez al seno de Jerusalén. Y entonces se propusieron adorar a María, hacerle los últimos arreglos a María para luego enterrarla. Ellos la daban por muerta. Y la tradición católica dice que mientras la llevaban al cementerio, misteriosamente el ataúd comenzó a temblar. La luz se fue, se opacó el sol. Y en ese momento María comenzó a ascender al cielo. Eso es lo que la Iglesia Católica llama en este momento la Asunción de María. Pero si ustedes se preguntan en la historia, ¿de dónde sacan la Iglesia semejante historia? ¿De dónde salió la historia de que María ascendió en ese momento bajo esas condiciones? Mis amigos, ustedes se van a sorprender que no fue sino recientemente, en el año 1950, cuando el Papa Pío XII creó la doctrina o el dogma de la Asunción de María. Si María ascendió al cielo en esta forma milagrosa y sorprendente, la pregunta es, ¿por qué ninguno de los apóstoles que vivió esa experiencia lo relató en ninguna de sus epístolas? Y vuelvo yo otra vez a hablar sobre el libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis se escribió más o menos en el año 97 o 98 de la era cristiana. Supuestamente María ya había ascendido al cielo, pero San Juan no da ni un solo registro de ese famoso día de la Asunción de la Virgen. Mis amigos, y si nosotros vamos más a fondo, otras cosas sorprendentes que nos va a ayudar a nosotros a entender este misterio de la Virgen María es la siguiente. El origen general de ese culto misterioso, ese culto pagano de la diosa y el niño en sus manos. La sorpresa consiste en lo siguiente. Dice la historia que uno de los hombres más controversiales en la antigüedad fue Nimrod. Nimrod es una de las primeras personas que creó un sistema en contra de la adoración de Dios. Fue el primer hombre que organizó los pueblos para que se rebelaran contra Dios. Nimrod estaba casado con Samiramis. Cuando Nimrod muere, Samiramis es proclamada como reina. Y Samiramis había tenido un hijo que es Tamuz. Y todo terminó diciendo que cuando Nimrod, Samiramis y Tamuz habían muerto, resucitó Samiramis y ahora era endiosada. Fue considerada como la diosa madre y con el niño en sus manos. Esa historia sorprendente, y es real porque todo el Oriente está impregnado de esta doctrina, de esa alabanza que la gente tenía como gran admiración a la Virgen María, y especialmente, no a la Virgen María, perdón, sino a Nimrod, Samiramis y Tamuz, que era el niño en sus manos. Dice la Biblia que cuando las doctrinas de Babilonia o de Babel llegaron hacia el tope, que ya Dios no podía soportar tanta idolatría y tantas complicaciones contra él, tanta rebelión, el Señor descendió y confundió sus lenguas. Y sabemos por lo que dice la historia y lo que dice la Biblia también, que esa gente, cuando vieron el juicio de Dios, fueron esparcidas por todas partes. Pero por todas partes también iban llevando las doctrinas que habían aprendido en Babilonia. Toda la idolatría,
todo el escepticismo, todo el paganismo que se creó en Babel, en el momento de dispersarse las lenguas y de dispersarse las personas, también esas doctrinas se regaron por todo el mundo. Así que como ya tenían bien configurado la doctrina o la creencia de una diosa y un niño en sus brazos, entonces el próximo paso fue llevar esa doctrina a todas las civilizaciones y todas las culturas del mundo en aquel entonces. De esta manera es como vamos nosotros a encontrar en la historia, y lo confirma claramente la arqueología, que todas las naciones, todas las organizaciones, todas las culturas en la antigüedad tenían una creencia en común. Todas, absolutamente todas, creían que existía en el cielo una diosa madre con el niño en sus brazos. Era una diosa que simpatizaba con las necesidades de los seres humanos. Y veamos, por ejemplo, que en la China, esa diosa madre se llamaba Xinmu. Muchísimos años antes de Cristo, antes que existiera la Virgen María como ser adorada, ya en la China, en la presencia de Xinmu, se adoraba la diosa y el niño. También los germanos tenían una diosa madre y su niño en los brazos, que era Herta. Los escandinavos también tenían su diosa madre, que era Disa. En la India, esa diosa madre y el niño en sus brazos se llamaba Indriani. Es más, los druidas, que eran sacerdotes dedicados al satanismo, también, irónicamente, tenían una virgen que adoraban con un niño en sus brazos. Y esos druidas adoraban a la Virgo Parutana. Los griegos, para ellos su diosa y el niño era Afrodita. Roma tenía a Venus. Y en todo el Oriente se adoraba a Krishna. De tal manera, señores, que esto nos confirma que la doctrina de tener una virgen con su niño en sus brazos para adorarla no es una cuestión que viene del cristianismo, es una cuestión pagana. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo se introdujo esto dentro del seno del cristianismo? Pues la historia dice que en la antigua Roma, cuando en los días de los emperadores se quiso hacer una religión oficial para todo el imperio, existió ahora el problema de cómo tener una religión que involucre o aglutine todas las civilizaciones y todas las culturas del vasto imperio, cuando cada uno tenía ideas totalmente diferentes. La idea está entonces de que el catolicismo hizo su gran aporte. Es lo que históricamente se conoce como la gran apostasía de la Iglesia Católica Romana. Y consiste en que el catolicismo no creó o no mantuvo la exactitud y la pureza del Evangelio de Cristo. La desfiguró de tal manera que las creencias paganas, las creencias de esta gente bárbara que no creían en Dios, simplemente la Iglesia Católica lo que hizo fue cristianizarlos. Tomó la Biblia para darle un sentido cristiano a todas las doctrinas que tenían los paganos. De tal manera que los paganos no tuvieron que dejar absolutamente nada, sino simplemente se le cristianizó lo que creían y el cristianismo quedó paganizado. De tal manera, señores, que el resultado fue una religión totalmente diferente al Evangelio de Jesucristo. Ahora, ¿se dan cuenta por qué el apóstol San Pablo, cuando escribe a los Gálatas, en su primera carta dice que realmente si hay un ángel, si hay alguna persona que viene a ustedes y les muestra un evangelio totalmente diferente, sea anatema? Y la palabra anatema significa esté bajo maldición. Señores, toda doctrina que no se puede comprobar ni sostener con la Biblia, dice el Señor en su santa palabra, esas doctrinas sean desechadas porque están bajo maldición. En mi próximo programa voy a mostrarle un poquito más acerca de otras sorpresas que van a ser verdaderas sorpresas para ustedes cuando aborden y profundicen un poco más el asunto del culto y adoración a la Virgen María. Mis amigos, que Dios les bendiga y esperen nuestro próximo programa que va a ser presentado para ustedes. Si ustedes tienen alguna pregunta, pueden comunicarse con nosotros de cualquier medio. Ahí hay diferentes formas de cómo comunicarse con nosotros. Háganlo y con mucho gusto vamos a estar respondiendo sus preguntas. Que Dios les bendiga.